Un periodista moderno tuvo la oportunidad única de entrevistar a Sócrates, quien ha sido transportado a la era actual y tiene conocimientos sobre el contexto político contemporáneo en Estados Unidos. Es un honor tener la oportunidad de hablar contigo hoy. Me gustaría conocer tu opinión sobre un tema que ha sido muy debatido en nuestra sociedad moderna, el salario mínimo. ¿Crees que es una política efectiva para combatir la pobreza? Gracias por tus palabras, joven. En cuanto al salario mínimo, como ya le mencioné a Kamala en una conversación reciente, el problema no es tanto el objetivo, que es noble, sino las consecuencias no deseadas de imponerlo de manera universal. A veces, lo que parece justo en teoría puede llevar a resultados injustos en la práctica. El salario mínimo puede ayudar a algunos, pero también puede perjudicar a otros, especialmente a las pequeñas empresas y a aquellos que quedan sin empleo debido a los mayores costos laborales. Entonces, ¿cómo abordarías el problema de los salarios bajos sin recurrir al salario mínimo? La educación y la formación profesional son fundamentales. Si una persona se capacita y se vuelve más valiosa en el mercado laboral, podrá exigir un mejor salario sin necesidad de intervención gubernamental. Además, políticas que fortalezcan las pequeñas empresas y promuevan la competencia saludable también pueden contribuir a mejorar los salarios de manera más orgánica. Es un enfoque interesante. Ahora, me gustaría llevar la conversación hacia la política actual. En Estados Unidos, estamos en medio de una contienda electoral entre Kamala Harris y Donald Trump. Muchos se preguntan quién debería ganar estas elecciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sócrates analizó y dijo: es una pregunta que requiere una reflexión profunda. No se trata solo de quién debe ganar, sino de quién puede guiar a la sociedad hacia un mejor futuro. Observando la situación, me inclinaría hacia Donald Trump, y permíteme explicarte por qué. Eso es sorprendente, Sócrates. ¿Por qué crees que Trump es el candidato adecuado? No pretendo decir que Trump sea perfecto, pues ningún ser humano lo es. Sin embargo, hay aspectos en su enfoque que considero valiosos en un líder. En primer lugar, su postura de promover el crecimiento económico a través de la desregulación y el apoyo a las empresas es algo que, aunque controvertido, ha demostrado ser eficaz en términos de creación de empleo y fortalecimiento de la economía. Como mencioné antes, una economía fuerte es fundamental para que las personas puedan prosperar sin depender de medidas coercitivas como el salario mínimo. ¿Y qué piensas de su enfoque en otros temas, como la seguridad y la política exterior? La seguridad es la base sobre la cual se construyen todas las demás virtudes cívicas. Un líder que se enfoca en proteger a su nación y mantener su soberanía está asegurando la estabilidad necesaria para que florezcan las artes, las ciencias y la vida civil en general. La política exterior de Trump, aunque criticada por algunos, ha tenido como objetivo proteger los intereses de su nación sin involucrarse innecesariamente en conflictos ajenos. Esto permite que los recursos se concentren en mejorar la vida dentro del país. Algunos critican a Trump por su retórica divisiva y su enfoque polarizante. ¿Qué dirías sobre eso? Es cierto que su estilo de comunicación ha generado controversia. Sin embargo, me pregunto, ¿es más importante el estilo o los resultados? La retórica puede dividir, pero si las acciones generan prosperidad y seguridad, ¿no son esas acciones lo que al final del día importa más? Además, la verdad a menudo es incómoda, y no todos están dispuestos a aceptarla sin resistencia. Trump, con todos sus defectos, ha sido un catalizador para cuestionar el statu quo y llevar a la superficie temas que muchos preferirían ignorar. Entonces, ¿crees que Trump es mejor opción que Kamala Harris? No se trata de que uno sea absolutamente mejor que el otro en todos los aspectos. Cada candidato tiene sus méritos y sus defectos. Sin embargo, en este momento de la historia, creo que la dirección que propone Trump, centrada en la independencia económica, la fortaleza nacional y la crítica al exceso de intervención gubernamental, podría ser más beneficiosa para los Estados Unidos.
Mi inclinación se basa en la creencia de que un líder que promueve la autosuficiencia y la libertad económica dentro de un marco de seguridad puede facilitar el florecimiento de la virtud en la ciudadanía. Por supuesto. La historia nos ofrece múltiples ejemplos de cómo políticas similares a las que propone Trump han sido exitosas en diferentes contextos. Permíteme compartir algunos. Como primer ejemplo, me referiré a Atenas en la época de Pericles. Aunque su gobierno se centraba en la democracia, Pericles impulsó un fuerte enfoque en la independencia económica de la ciudad-estado. Invirtió en la expansión comercial, la construcción de infraestructuras y el fortalecimiento militar. Al fomentar el comercio y la industria, Atenas se convirtió en una potencia económica que pudo mantener su hegemonía en la región. Pericles entendía que una economía fuerte era la base para sostener la cultura, la educación y la seguridad de la ciudad. De manera similar, Trump ha promovido políticas que buscan fortalecer la economía y la seguridad nacional como pilares de su gobierno. En los Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno de Ronald Reagan en los años 80 implementó una serie de políticas que incluían la desregulación de la economía, la reducción de impuestos y un enfoque en la seguridad nacional, lo cual se conoció como la Revolución Reagan. Estas políticas llevaron a un crecimiento económico sostenido, una reducción del desempleo y un aumento en la prosperidad general. Aunque no sin controversia, la estrategia de Reagan se basaba en liberar el potencial económico del país, reduciendo la intervención gubernamental, algo similar a lo que Trump ha propuesto en su mandato. Este tercer ejemplo muy interesante es la China de Deng Xiaoping. Tras años de políticas comunistas rígidas, Deng implementó reformas económicas que se enfocaban en la apertura del mercado y en reducir el control estatal sobre la economía. Aunque China sigue siendo un régimen autoritario, las reformas de Deng permitieron un crecimiento económico sin precedentes, sacando a millones de personas de la pobreza. La idea de que la reducción del control gubernamental y el estímulo al sector privado pueden generar prosperidad es algo que Trump también promueve en su enfoque económico. Y como cuarto ejemplo está el de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania Occidental, bajo la dirección de Ludwig Erhard, implementó políticas de libre mercado conocidas como la economía social de mercado. Estas políticas se centraban en reducir la intervención estatal en la economía, fomentar la competencia y apoyar a las empresas privadas. Como resultado, Alemania Occidental experimentó un milagro económico, reconstruyendo su país y convirtiéndose en una de las economías más poderosas del mundo. Este enfoque en el fortalecimiento del sector privado y la economía de mercado tiene resonancias con las políticas que Trump ha defendido. Estos ejemplos son fascinantes, Sócrates. Sin embargo, algunos podrían argumentar que el contexto de hoy es muy diferente. ¿Crees que las políticas de Trump pueden adaptarse a los desafíos contemporáneos? Cada época tiene sus particularidades, es cierto. Sin embargo, hay principios fundamentales que trascienden el tiempo. La idea de que una economía fuerte y próspera es esencial para el bienestar de una sociedad sigue siendo válida. Si bien los métodos pueden variar, el objetivo de promover la autosuficiencia económica, proteger la seguridad nacional y reducir la dependencia de intervenciones gubernamentales excesivas ha demostrado ser exitoso en diferentes épocas y lugares. Trump ha aplicado estos principios de manera pragmática, y los resultados han sido evidentes en el crecimiento económico y la reducción del desempleo durante su administración antes de la pandemia. Agradezco mucho tus reflexiones, Sócrates. Es interesante ver cómo las lecciones de la historia pueden aplicarse a nuestras circunstancias actuales. La historia es una maestra, joven amigo. Siempre debemos aprender de ella, reflexionar y adaptar lo aprendido a nuestras necesidades contemporáneas. Que cada uno de nosotros busque la verdad y actúe en consecuencia.